En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hemos estado hablando de la conversión, cambiar de vida, reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida cada uno de nosotros, si la estamos llevando de acuerdo a la carne, al mundo, a nuestras pasiones desordenadas, o estamos dejando que sea el Señor quien guíe nuestra vida. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si es este mundo, si es la carne, si son los vicios los que están guiando nuestra vida, o realmente estamos viviendo nuestra vida según Dios? Porque, hermanos, fácil es escuchar la palabra de Dios y qué bonito que nos hablen, que Dios nos ama, que Dios es misericordioso, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y eso muchas veces nos gusta a nosotros y nos alegra que nos hablen y nos digan cosas bonitas de lo que somos, de lo que valemos, pero cuando empiezan a tocar aquella parte de cómo nosotros nos comportamos, cómo estamos llevando nuestra vida, si realmente estamos viviendo nuestra vida como Cristo manda, o nos estamos dejando arrastrar por nuestros vicios, por nuestros caprichos. Hoy Jesús nos habla de la ley. Y Él dice: yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. O sea, Dios no ha venido a cambiar la ley. Fíjense que esta es una de las cosas que a veces nosotros se nos olvida. Incluso yo siempre trato de, cuando alguien viene, se confiesa, pero tiene mucho tiempo de no confesarse, como sacerdote tengo la obligación de ayudar a esa persona. ¿Y saben cuál es la línea por la cual yo me dirijo para ayudar a esa persona? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y es que se nos ha olvidado que todo aquello que atenta contra los 10 mandamientos de la ley de Dios es un pecado. ¿Cuáles son los pecados mortales? Aquellos que atentan contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y eso se nos olvida. Entonces, por eso toda persona, cuando va a confesarse, tiene que hacer su examen de conciencia. Bueno, aquí están mis hermanos de Renovación Carismática que están haciendo ya su novena por el retiro, por los frutos espirituales, y ustedes me comprenderán mejor, ¿verdad? En lo que yo estoy diciendo hoy. Cuando van a hacer el examen de conciencia, ¿cuáles las directrices que siguen para hacer el examen de conciencia? El que hacen entre todos como preparatorio para los que se van a confesar. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Y comienzan primero con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y empiezan a leer los pecados que atentan contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Luego van con el segundo, luego con el tercero, y así van, y son largas páginas, ¿verdad? Y dicen: ¿he ofendido a Dios de esta y de esta manera? Y se quedan en silencio. ¿Verdad que sí? ¿O ya no lo hacen así? ¿Verdad que sí? Yo esperaría que, sí, todavía lo hacen, ¿verdad? Cuando yo hice mi retiro, así se hizo el examen de conciencia. Antes de confesarse, hay un espacio para hacer el examen de... Vea que siempre se hace así, ¿verdad?
Entonces el examen de conciencia, y la persona se le dice, vaya, usted tenga un papelito y vaya anotando los pecados que ha cometido. Allá el dirigente, después de hacer una lectura, el acto de contrición, va leyendo. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. He puesto mi trabajo antes que a Dios. He ofendido a Dios de esta y de esta manera, y aparece una lista de pecados. Luego va con el segundo. No jurar en falso. Me he burlado de las cosas santas. He utilizado el nombre de Dios en vano. Y empiezo a hacer el examen. Y fíjense que se nos ha olvidado y pensamos que los 10 mandamientos eran para los judíos. No, hermanos. Los 10 mandamientos son para nosotros también. Y Jesús hoy nos dice, yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a quitar la ley. He venido a darle cumplimiento. O sea, ustedes decían una cosa pero hacían otra. Yo les vengo a decir, esto es así. ¿Se acuerdan cuando Él dice, ustedes dicen, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira con malos ojos a una mujer, ya cometió adulterio? Pero también la mujer que mira con malos ojos a un hombre, ¿verdad? Porque aquí no solamente es la cuestión de que el hombre es el pervertido, el cochino, ¿verdad?, de la mente, y la mujer, no, Dios guarde, ya no tiene malos pensamientos, son tan puros. No, hermano. Así como es de carne y huesos el hombre, así de carne y huesos es la mujer. Y los dos pueden tener malos pensamientos o malos deseos. Por lo tanto, el pecado ese va para los dos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No solamente es la acción, sino la intención, lo que hay en mi corazón. Entonces, por eso he venido a darle cumplimiento, a que se cumpla esa ley. Entonces, eso, hermanos, es necesario retomarlo nosotros también. Es necesario retomarlo para nuestra vida y preguntarnos qué importancia tienen los mandamientos de la ley de Dios. Y siempre, bueno, en este tiempo de la Cuaresma, reflexionar eso. Por eso Jesús hoy habla de la ley. Y en la primera lectura hemos escuchado un pasaje tan hermoso, en el cual yo me quiero detener un poco, que está tomada del libro del Deuteronomio, en el capítulo 4. Y dice así: ahora Israel, pero yo le voy a cambiar, ahora Parroquia San José, y todos los que nos siguen en las redes sociales, escuchen los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica. Escucha los preceptos que yo te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir. Ojo con esto. Porque los preceptos y mandamientos que Dios nos da no son mandamientos o preceptos que nos llevan a la muerte, sino que nos llevan a la vida. Y así, viviendo esos preceptos, entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a entregar. Si quieres entrar a esa tierra prometida, si quieres entrar en esa gracia, si quieres entrar dentro de la presencia de Dios, si quieres gozar de la bendición de Dios, cumple estos preceptos que yo hoy te doy. Ojo con eso, que eso es para nosotros también, ¿verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos solamente de dientes para afuera, pero con nuestras obras nos comportamos peor que un pagano, peor que una persona que dice que no cree en Dios. Y por eso Jesús insiste, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha y cumple mis palabras. Yo les enseño, dice el Señor, mandatos y preceptos, como lo dice hoy el Señor. ¿Para qué? Para que
se ajusten a ellos en la tierra. Ajustense, significa practíquenlos. Y en esta tierra que van a entrar y que van a tomar en posesión, guárdenlos y cúmplanlos. Ojo, porque estoy haciendo mención de esto, porque Jesús, que dice en el Evangelio, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a que se cumplan, y antes pasarán el cielo y la tierra a que se cumpla la última letra y la última coma de la ley. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos, y aquí viene la cosa interesante, que es donde yo quiero hacer énfasis y quiero que se nos quede a nosotros como la parte más importante de esta homilía. Guardar y cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos son sabiduría. En los mandamientos hay sabiduría y su prudencia a los ojos de su pueblo, de los pueblos. Miren, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia todos de todos estos preceptos, se dirán, esto lo van a decir los demás, cuando vean que ustedes cumplen y guardan estos mandamientos, los demás van a decir, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? Por la forma como viven. Y aquí es donde viene lo interesante para nosotros. Inteligente es aquel que ve el peligro y huye de él. Necio es aquel que viendo el peligro no se aparta, sino que sucumbe. ¿Y qué son los mandamientos de la ley de Dios? Aquellas normas que me advierten del peligro y me advierten del pecado y sus consecuencias. Pero muchas veces nosotros, sabiendo que aquella acción me va a llevar a mi propia perdición, a darme en los dientes, no me aparto. Y al final, ¿cómo termino? Termino sirviendo de burla para los demás. Ahí está la clave. Entonces el Señor, cuando nos da los mandamientos, no nos los da como una carga, no nos lo da porque quiera hacernos daño, no. Los mandamientos de Dios son vida. Los mandamientos son los que nos hacen entrar en la presencia de Dios, en la gracia de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, los primeros 3 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar en falso, santificar el día del Señor. Estos 3 mandamientos son la base. ¿Por qué? Porque si yo no creo en Dios y no tengo temor de Dios, entonces tampoco voy a tener miedo ¿de qué? 4º mandamiento: honrar a mi padre y mi madre, despreciar a mi mamá, maltratar a mi mamá. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a pedir cuentas? Pero cuando yo sé que hay un Dios que lo ve todo, que me está viendo, si voy a lo más alto, ahí te encuentro. Si voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿Cómo escapar de tu mirada? ¿Verdad? El Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios que lo ve todo, ¿verdad? Dios, aunque la noche sea más oscura, Él ve. Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, si yo no pongo estos 3 primeros mandamientos, entonces los demás mandamientos no me van a interesar. 5º, no matar. Si yo no tengo temor de Dios, de nada me va a importar quitarle la vida a alguien. 6º, no cometer acciones impuras, el adulterio, la fornicación, violaciones, sensualidad y todo eso. No robar. Si yo no tengo temor,
Pero es que, hermanos, ¿a dónde va a terminar una persona esa? Una persona que es grosera con sus padres, malcriado, una persona que anda robando, que anda matando, que anda calumniando, que anda mintiendo, que anda levantando falso testimonio, que solo anda albergando malos deseos, que anda codiciando los bienes ajenos. ¿Cómo termina una persona de esas? Mal. Entonces ahí está la clave. Entonces, reconociendo que el pecado es una acción que me va a llevar a mi propia destrucción, entonces los mandamientos de la ley de Dios los veo como ¿qué? Como una bendición y como una luz para mi vida. Pero mientras que para otros los mandamientos de la ley de Dios son una carga. Y a otros aquí nos entra y aquí nos sale. El Padre que hable lo que quiera. Pero cuando ya nos hemos dado en los dientes, ahí sí va a ser lo triste. Y saben, quizás mis palabras a muchos no les importe. Quizás mis palabras que yo hablo de los mandamientos, el Padre lo que está hablando, quizás les dé igual. ¿Saben una cosa? Un día, esta vida nos va a pasar factura también de no cumplir los mandamientos. Y en la otra vida también nos van a pedir cuentas. No nos olvidemos. Faltar a los mandamientos de la ley de Dios no es solamente ofender a Dios, sino también saber que tarde o temprano esta vida nos va a pasar factura a cada uno de nosotros. Siga robando pues, siga cometiendo adulterio, siga fornicando, déle rienda suelta al hilacha, siga mintiendo, levantando falso testimonio, siga robando, matando, haga lo que quiera. Y me dice al final cómo le va, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, si yo hubiese escuchado la palabra de Dios, si yo hubiera escuchado los mandamientos de Dios y los hubiese puesto en práctica, hoy mi vida sería distinta. Pero entonces, como dice la palabra de Dios, en ese momento será el crujir y el rechinar de dientes, porque será demasiado tarde. Por eso me gusta tanto aquella frase del profeta Joel, ¿verdad? Que decía el miércoles de ceniza, aún es tiempo, vuélvanse al Señor. Hermanos, aún es tiempo para ti y para mí. El que ya se murió, solo hay que meterse en las redes sociales o ver entrar a las páginas de las funerarias. Vean cuántas personas se han muerto. Para ellos ya no es tiempo. Se acabó. Pero para ti y para mí, este día es una oportunidad más que Dios nos da para hacer las cosas bien. Y de hacer las cosas bien, como yo digo, de hacer las cosas bien, jamás nos vamos a arrepentir. Pero de andar haciendo las cosas mal, dejarnos llevar por nuestra soberbia, nuestro capricho, nuestro orgullo, nuestra avaricia, dejarnos arrastrar por nuestra carne, aunque en un momento lo estemos disfrutando, pero tarde o temprano nos vamos a arrepentir y nos va a doler no haber puesto freno al pecado que nos estaba dominando. Por eso hoy pidamos al Señor que amemos sus mandamientos, que su ley se grabe en nuestro corazón, que se grabe en nuestro corazón y que sean ellos los que nos frenen en nuestra vida y que sea la ley de Dios quien gobierne nuestra voluntad, quien ilumine nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.